¿De verdad pensabas que nadie se daría cuenta? El director Peterson me miraba por encima de sus gafas de lectura, con las manos cruzadas sobre la mesa, mientras el policía a su lado hacía sonar las esposas. Drogas en la escuela, Eric. En tu mochila. Estaba sentado en la dura silla de plástico de la oficina del director de Roosevelt Ig. Tratando de procesar cómo demonios habían aparecido 2 pequeñas bolsas de marihuana en el compartimento secreto de mi mochila. El mismo compartimento donde guardaba mi insulina para la diabetes y algunos billetes de $20 para emergencias. La puerta se abrió y entraron mis tíos. El tío Mark con su traje de abogado perfectamente planchado, la tía Linda con esa expresión de decepción estudiada que siempre ponía cuando quería parecer la víctima de la situación. Detrás de ellos, mi primo Tyler se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados y esa media sonrisa en la cara que conocía desde la infancia. Hemos venido en cuanto nos hemos enterado, dijo la tía Linda, con la voz quebrada de forma teatral. Estamos tan conmocionados como vosotros. Me llamo Eric, tengo 17 años, y en ese momento me di cuenta de que mi propia familia acababa de entregarme a los lobos. No era la primera vez que Tyler me saboteaba, pero esta vez había cruzado una línea sin retorno. Crecí en casa de mis tíos después de que mis padres murieran en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años. Mark y Linda me acogieron, pero siempre quedó claro quién era el hijo de verdad y quién era el añadido. Tyler era 3 años mayor, capitán del equipo de fútbol, ese tipo de chico dorado que nunca hacía nada malo. Al menos, no cuando alguien le miraba. Las drogas estaban escondidas en el fondo de su mochila, continuó el director, señalando las bolsas de plástico sobre la mesa. Un estudiante anónimo nos avisó durante el recreo. Estudiante anónimo. Claro. Miré a Tyler, que estaba examinando sus uñas como si toda la situación fuera solo un pequeño inconveniente en su tarde. Ni siquiera se molestó en fingir sorpresa cuando el director mencionó las drogas. De hecho, parecía casi aburrido. Señor y señora Mitchell, dijo el oficial Johnson dirigiéndose a mis tíos, necesitamos que confirmen cierta información sobre el comportamiento reciente de Eric en casa. Ha habido cambios en sus patrones de sueño, en su apetito, amistades cuestionables. Mi tía suspiró dramáticamente. Bueno, él ha estado muy reservado últimamente. Pasa horas encerrado en su habitación, sale de casa sin decir a dónde va. Ayer mismo encontramos dinero en efectivo escondido en su cajón. Dinero en efectivo. El dinero que había ahorrado cortando el césped los fines de semana para comprarme un coche usado. Dinero que ellos sabían perfectamente de dónde venía, porque Linda me llevaba en coche a los trabajos todos los sábados. Pero ahora, delante del director y del policía, esos $20 se habían convertido en prueba de actividad sospechosa. ¿Y las notas?, añadió el tío Mark, ajustándose la corbata. Han bajado mucho en el último semestre. Quizás se está juntando con malas compañías. Mis notas habían bajado porque estaba trabajando 16 horas a la semana para reunir dinero, además de cuidar la casa mientras ellos viajaban por negocios. Pero esa parte se les olvidó mencionar. Tyler finalmente habló, con voz cargada de falsa preocupación. He intentado hablar con él varias veces, ¿sabes? Como primo mayor. Pero se pone a la defensiva y dice que no es asunto mío. Él negó con la cabeza tristemente. Espero que esto le sirva de llamada de atención. Su actuación fue perfecta. Preocupación genuina mezclada con decepción fraternal. Si no supiera que le había metido esas drogas en mi mochila durante la clase de educación física, cuando la dejé en el vestuario, hasta yo me lo habría creído. El oficial Johnson tomó algunas notas. ¿Estarían dispuestos a hacer estas declaraciones por escrito? Por supuesto, respondió el tío Mark sin dudarlo. Queremos ayudar a Eric a superar esta etapa difícil. Etapa difícil. Como si yo fuera un adolescente rebelde pasando por una crisis, y no una persona inocente a la que su propia familia incriminaba deliberadamente. Mientras firmaban los papeles, yo me quedé allí sentado, observando la facilidad con la que construían una narrativa en la que yo era el problema. Pero ellos no sabían algo importante. Tyler podía pensar que era listo al colocar las drogas en mi mochila, pero se olvidó de un detalle crucial sobre mí. Siempre he sido paranoico con mis pertenencias. Especialmente después de algunas bromas suyas que acabaron con mis cosas rotas o perdidas. Por eso, hace 3 meses, instalé un pequeño rastreador GPS en mi mochila. No solo para localizarla, sino un modelo con sensor de movimiento que enviaba notificaciones a mi móvil cada vez que alguien la tocaba en mi ausencia. Y esa tecnología había registrado exactamente cuándo, dónde y durante cuánto tiempo Tyler había tocado mi mochila hoy.
Si estás siguiendo esta historia de traición familiar y quieres ver cómo la verdad siempre sale a la luz, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Mientras el oficial Johnson explicaba los siguientes pasos y mis tíos asintieron con expresiones solemnes, yo ya sabía exactamente cómo iba a terminar esta historia. Tyler había cometido el error fatal de subestimar a la persona a la que intentaba destruir. Y en unas horas, cuando se analizaran los datos del rastreador, todos los presentes en esa sala descubrirían quién estaba mintiendo realmente. Tyler siempre había sido el hijo dorado que mis tíos nunca tuvieron que criar, solo exhibir. 3 años mayor que yo, capitán del equipo de fútbol, con esa sonrisa de chico de anuncio que abría puertas y derretía los corazones de las madres de todo el Instituto Roosevelt. Pero yo conocía al verdadero Tyler. El Tyler que rompía mis proyectos de ciencias, por accidente, la víspera de la entrega. El Tyler que borraba mis archivos de trabajo del ordenador y luego culpaba a los virus. El Tyler que contaba a sus padres versiones distorsionadas de los acontecimientos en las que yo siempre salía como el problemático. La diferencia era que cuando Tyler hacía algo malo, era solo una fase adolescente o energía masculina que hay que canalizar. Cuando yo hacía algo mínimamente cuestionable, era un patrón de comportamiento preocupante y un reflejo del trauma no superado por la pérdida de mis padres. Tenían diagnósticos preparados para cada uno de nosotros. Tyler descubrió pronto que podía utilizarme como chivo expiatorio de sus propios errores. En 8º grado, cuando encontraron marihuana en su casillero de la escuela, él simplemente dijo que era para mí, que yo estaba pasando por un momento difícil debido al aniversario de la muerte de mis padres. Los maestros lo creyeron porque Tyler nunca causaba problemas. Era yo quien siempre estaba en la oficina por comportamiento antisocial o dificultad para adaptarse. Lo que nadie se daba cuenta era que mi comportamiento antisocial consistía en evitar a Tyler y a sus amigos. Mi dificultad para adaptarme era no poder fingir que nuestra familia era normal. Pero el tío Mark y la tía Linda preferían creer que el problema era mi desequilibrio emocional, no el favoritismo obvio que practicaban. Hace 3 semanas, Tyler llegó a casa visiblemente drogado. Ojos rojos, movimientos lentos, ese olor característico impregnado en la ropa. Tía Linda solo dijo que parecía cansado del entrenamiento y le dijo que descansara. Esa misma semana, cuando llegué 10 minutos tarde al trabajo porque se me había averiado el autobús, ella me interrogó durante 40 minutos sobre dónde había estado, con quién y haciendo qué. El sistema funcionaba a la perfección para Tyler. Podía hacer cualquier cosa porque sus padres siempre encontraban una forma de reinterpretarlo o justificarlo. Y si no podían justificarlo, siempre podían culpar a la mala influencia de alguien, normalmente yo. Por eso, cuando el agente Johnson le preguntó por los cambios de comportamiento, Tyler ya tenía la respuesta en la punta de la lengua. No fue improvisación, era un guión que llevaba años ensayando. Cada palabra estaba calculada para parecer preocupación fraternal genuina mientras construía un perfil psicológico que me incriminaba. Realmente intenté ser un hermano mayor para él, continuó Tyler, con la voz cargada de esa tristeza teatral que había perfeccionado. Pero cada vez que le ofrecía consejo o intentaba incluirlo en las actividades normales de un adolescente, se ponía agresivo. Decía que yo no entendía su dolor. Agresivo. La palabra que él siempre usaba cuando me negaba a ser cómplice de sus planes o cuando cuestionaba las versiones fantasiosas que les contaba a nuestros padres. Según Tyler, yo era agresivo cuando no le prestaba dinero para comprar drogas. Era agresivo cuando me negaba a mentir sobre dónde estaba en las noches que desaparecía de casa. Era agresivo cuando no aceptaba ser culpable de los problemas que él creaba. Ayer mismo, suspiró Tyler dramáticamente, le ofrecí llevarlo al cine con mis amigos. Intentando incluirlo, ¿sabes? Pero él me gritó, dijo que no necesitaba mi compasión. Fue muy intenso. Intenso. Ayer Tyler me pidió prestado $50 para gasolina, sabiendo perfectamente que luego descubriría que era para drogas. Cuando me negué, me dijo que era un ingrato que mordía la mano que le daba de comer. Mi respuesta fue que prefería pagar mi propia comida antes que financiar sus vicios. Al parecer, eso se tradujo como gritar de forma intensa. El director Peterson tomaba notas, claramente impresionado por la madurez y la preocupación de Tyler. El tío Mark y la tía Linda parecían orgullosos de la elocuencia con la que su hijo genuino manejaba la delicada situación de su problemático hijo adoptivo. Sabía exactamente cuándo había colocado Tyler las drogas. Durante la 3ª clase, educación física, cuando dejé mi mochila en el vestuario como siempre hacía. Tyler no tenía clase a esa hora, algo sobre ser asistente del entrenador del equipo. En realidad,
Él solo se saltaba la clase vagando por los pasillos, pero el entrenador Miller le cubría porque Tyler era su estrella de fútbol. El rastreador GPS de mi mochila había registrado movimiento a las 10:17 de la mañana. Duración, 4 minutos y 32 segundos. Tiempo suficiente para abrir el compartimento secreto, meter las drogas y cerrarlo todo de nuevo. Tiempo insuficiente para cualquier explicación inocente. Pero el GPS no era mi única precaución. Tyler no sabía que, tras 3 años de accidentes sospechosos relacionados con mis pertenencias, había desarrollado algunos hábitos paranoicos muy útiles. Como fotografiar el contenido de mi mochila cada mañana antes de salir de casa. Como marcar discretamente la posición exacta de cada objeto en su interior. Las fotografías de hoy mostraban claramente que alguien había tocado el compartimento que nunca usaba para nada más que guardar suministros de emergencia para la diabetes. Las drogas estaban en un lugar donde yo nunca pondría nada, colocadas de manera que alguien que supiera exactamente dónde buscarlas encontraría fácilmente. Eric siempre ha sido un chico difícil, continuó la tía Linda, con ese tono de mártir sufrida que usaba cuando quería parecer una santa incomprendida. Desde que llegó aquí, hemos intentado darle todo el amor y la estructura posibles, pero el trauma de la pérdida de sus padres ha creado algunos problemas de confianza. Problemas de confianza. Como si mi renuencia a aceptar mentiras como verdades fuera una patología psicológica. Como si cuestionar versiones inconsistentes de los hechos fuera un síntoma de trastorno, no un signo de inteligencia funcional. Hemos consultado a terapeutas, añadió el tío Mark, ajustándose la corbata con ese gesto pretencioso que hacía cuando quería impresionar a alguien. Todos han dicho que es normal que haya un periodo de adaptación, pero, francamente, después de 5 años, esperábamos más progresos. 5 años intentando adaptarme a un sistema en el que yo era siempre el problema, nunca la solución. 5 años siendo manipulado cada vez que señalaba inconsistencias o injusticias. 5 años escuchando que mi percepción de la realidad estaba distorsionada por el trauma, mientras veía cómo protegían a Tyler de cualquier consecuencia real por sus actos. El oficial Johnson cerró su libreta. Bueno, basándonos en las pruebas físicas y los informes familiares, tenemos que procesar a Eric según el protocolo estándar por posesión de sustancias controladas en un entorno escolar. Tyler finalmente mostró una emoción genuina, un rápido destello de satisfacción que intentó disimular como preocupación. Pero yo conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando conseguía culparme de algo que él había roto. Mientras el agente explicaba los siguientes pasos: comisaría, llamada a los padres, posible audiencia juvenil, calculaba mentalmente cuántas pruebas necesitaría no solo para demostrar mi inocencia, sino para exponer por completo el sistema de manipulación que Tyler había construido a lo largo de los años. Porque esta vez no solo había colocado drogas en mi mochila. Había cometido el error fatal de subestimar mi capacidad para documentar y demostrar la verdad. Y cuando la verdad saliera a la luz, no sería solo sobre las drogas. Sería sobre años de sabotaje sistemático, manipulación psicológica y complicidad familiar. Tyler pensaba que acababa de destruirme. En realidad, acababa de darme todas las herramientas que necesitaba para destruir la ilusión cuidadosamente construida de quién era él en realidad. Pero primero, tenía que sobrevivir al proceso de ser oficialmente procesado por un delito que no había cometido, defendido por una familia que sabía perfectamente de mi inocencia. En la comisaría, mientras me tomaban las huellas, Tyler publicó una foto en Instagram. Era él abrazado con algunos compañeros del equipo de fútbol, con la leyenda: a veces hay que tomar decisiones difíciles por la familia. Rezando por mi primo Eric en estos momentos difíciles. 163, me gusta, en 20 minutos. Decisiones difíciles por la familia. Como si incriminarme fuera un acto de amor sacrificial, no una jugada calculada para proteger su propio pellejo. Como si él fuera el primo valiente haciendo lo que había que hacer, no el cobarde que puso drogas en mi mochila para evitar sus propias consecuencias. El oficial Martínez, un hombre de mediana edad con bigote canoso, me explicó el proceso mientras llenábamos el papeleo. Primera infracción por posesión en un entorno escolar significaba audiencia en el Tribunal de Menores, posible servicio comunitario, programa de rehabilitación obligatorio. Tu primo hizo lo correcto al denunciarlo, dijo él, sellando los documentos. A veces la familia tiene que intervenir antes de que las cosas empeoren. Lo correcto. Intervenir. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas para que Tyler pareciera un héroe reacio, no un manipulador sociópata. Mientras Martínez hablaba de programas de segunda oportunidad y reintegración, yo calculaba mentalmente a cuántas personas había convencido Tyler de que estaba salvando mi vida al destruirla.
El tío Mark vino a recogerme 2 horas más tarde, con el traje aún impecable y la expresión cuidadosamente controlada. En el coche, él puso la radio lo suficientemente alta como para desalentar la conversación, pero lo suficientemente baja como para que yo pudiera oír cuando llamó a Linda. «Ya está hecho», dijo él. «Eric ha sido procesado. Ahora tenemos que centrarnos en minimizar el impacto en la reputación de la familia». Pausa. Sí, Tyler está conmocionado, pero está lidiando bien con la situación. Está mostrando mucha madurez. Otra pausa. No, Eric no ha dicho nada problemático. Todavía lo está procesando, creo. Procesando. Como si mi mente se hubiera bloqueado ante la complejidad moral de ser traicionado por tu propia familia, no como si estuviera recopilando tranquilamente pruebas mientras ellos construían su versión oficial de los hechos. Cuando llegamos a casa, Tyler estaba en la sala viendo la televisión, con los pies descalzos sobre la mesa de centro como si fuera cualquier otra tarde de martes. Él levantó la vista cuando entramos y puso una expresión de preocupación estudiada. «Eric», dijo, en voz baja y solemne. «Tío, sé que debes estar enfadado conmigo, pero no podía quedarme callado viéndote destruirte así». Destruirme. Como si mis A y B en la escuela, mi trabajo a tiempo parcial cortando el césped, mi rutina de estudiar todas las noches fueran signos de autodestrucción. Como si trabajar para comprarme mi propio coche fuera un comportamiento problemático que requiriera la intervención familiar. «Lo entiendo», respondí, manteniendo la voz neutra. «Porque discutir sería inútil y sospechoso. Las personas inocentes acusadas injustamente se confunden y se ponen a la defensiva. Las personas culpables intentan controlar la narrativa. Yo tenía que parecer la primera». Tyler se relajó visiblemente con mi respuesta tranquila. «Sabía que lo entenderías. Ahora es difícil, pero en el futuro verás que ha sido por tu bien». «Por mi bien». La frase que utilizan los manipuladores cuando quieren parecer altruistas mientras sirven a sus propios intereses. Tyler había perfeccionado ese lenguaje a lo largo de los años, siempre marcando su crueldad como cuidado, su sabotaje como protección. Esa noche, mientras toda la casa dormía, accedí a los datos del rastreador GPS en mi portátil. La cronología era clara. Movimiento de 4 minutos y 32 segundos en mi mochila a las 10:17 de la mañana, exactamente durante el tiempo en que Tyler decía estar en la biblioteca estudiando para un examen de historia. Pero el GPS no solo mostraba movimiento, mostraba la ubicación exacta. Y a las 10:17 de la mañana, mi mochila no estaba en la biblioteca. Estaba en el vestuario masculino del gimnasio, donde Tyler tenía acceso total durante su tiempo libre como asistente técnico. Fotografié la línea de tiempo y guardé los datos en 3 lugares diferentes. Luego accedí a las cámaras de seguridad de la escuela a través del portal de estudiantes, un recurso que pocos sabían que existía, implementado después de algunos incidentes de acoso escolar el año anterior. El sistema guardaba las grabaciones durante 90 días. Y ahí estaba, Tyler entrando en el vestuario a las 10:15, saliendo a las 10:21. 5 minutos y medio. Tiempo suficiente para colocar las drogas, comprobar que estaban bien escondidas, tal vez incluso hacer una foto como prueba para sí mismo. Descargué el archivo de video. Era granulada, pero inequívoca. Tyler, mi mochila, el momento exacto. Pruebas suficientes para destruir por completo la historia que él había construido. Pero mientras organizaba las pruebas, algo más perturbador se cristalizó. No era la primera vez que Tyler me había saboteado de esta manera. Solo era la primera vez que tenía pruebas documentales. El proyecto de ciencias roto, accidentalmente, la víspera de la entrega. El archivo de trabajo dañado en el ordenador. La vez que me suspendieron por copiar en un examen utilizando apuntes que aparecieron misteriosamente en mi mochila. Siempre coincidencias oportunas. Siempre en el momento exacto para causar el máximo impacto. Siempre con Tyler posicionándose como el primo preocupado que intentaba ayudarme a superar mis problemas de comportamiento. Era un patrón sistemático de manipulación psicológica y sabotaje que duraba años. Y, por primera vez, tenía las herramientas para demostrar no solo su culpabilidad en el incidente actual, sino también para exponer todo su historial de manipulación. A las 3 de la madrugada, terminé de organizarlo todo en una carpeta digital encriptada. Datos del GPS, capturas de pantalla de las cámaras de seguridad, cronología detallada, fotografías de mi mochila antes y después. Pruebas suficientes no solo para exculparme, sino para demostrar premeditación y un patrón delictivo. Tyler pensaba que había cometido el crimen perfecto. En realidad,
Había documentado su propia culpa con precisión forense. Pero exponerlo todo de inmediato sería un error táctico. Tyler era popular, carismático y protegido por sus padres. Yo era el primo problemático con un historial dudoso. Si presentaba las pruebas de forma precipitada, ellos encontrarían formas de cuestionarlas, descartarlas o reinterpretarlas. En cambio, necesitaba una estrategia más sutil. Necesitaba que Tyler se ahorcara con su propia soga, documentara más mentiras, involucrara a más personas en su versión falsa de los hechos. Cuanto más elaborada fuera su actuación de primo preocupado, más devastadora sería la caída cuando emergiera la verdad. Mientras cerraba el portátil, Tyler llamó suavemente a la puerta de la habitación. «Eric, ¿puedo entrar?» Abrí la puerta. Él estaba en pijama, con el pelo revuelto y una expresión cuidadosamente vulnerable. «No podía dormir», dijo. «No dejo de pensar si hice lo correcto hoy. Sé que ahora me odias». «No te odio», respondí, y era verdad. El odio implicaba pasión emocional. Lo que sentía era algo mucho más frío y calculado. «Gracias por decirlo», suspiró Tyler, aliviado. Tenía miedo de haber perdido a mi primo para siempre. Él me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, supuestamente reconciliador. Mientras sus brazos me rodeaban, sentí que su teléfono vibraba en el bolsillo de su pijama. Un mensaje de texto a las 3:30 de la madrugada. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas manipuladoras perfectamente sincronizadas. «Vamos a superar esto juntos, ¿vale? Como una familia». Como una familia. Las palabras que él usaría para justificar cualquier traición futura. El lenguaje que convertía a las víctimas en cómplices de su propia destrucción. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, cuando Tyler se despertara mañana y comprobara si me había tragado su actuación de primo arrepentido, descubriría que había subestimado fundamentalmente con quien estaba tratando. El verdadero partido acababa de empezar. Y a diferencia de todos los partidos anteriores, esta vez yo controlaba el tablero. Durante los siguientes 3 días, Tyler intensificó su actuación de primo dedicado. Me ofrecía llevarme a la escuela, me preguntaba cómo me sentía, incluso sugirió que habláramos con un terapeuta familiar. Para procesar todo esto juntos, decía, con los ojos llenos de falsa compasión. Era una estrategia brillante. Cada gesto de cuidado construía su imagen de hermano mayor responsable mientras me posicionaba como el primo traumatizado que necesitaba ayuda. Cuanto más se preocupaba él, más gente creía que yo realmente tenía problemas con las drogas y que él estaba heroicamente tratando de salvarme. El jueves, Tyler publicó una foto nuestra en Instagram, él con el brazo alrededor de mis hombros, yo con una expresión visiblemente incómoda. La leyenda decía, la familia es estar presente en los momentos difíciles. Siempre apoyaré a mi primo Eric en su camino hacia la recuperación. 472, me gusta. Docenas de comentarios elogiando su madurez y lealtad familiar. Recuperación. Como si yo fuera un adicto en rehabilitación, no una víctima de un delito premeditado. Tyler había convertido mi situación en una inspiradora historia de superación familiar, con él en el papel de mentor paciente y yo como proyecto de caridad. Mientras tanto, organicé meticulosamente mis pruebas. Los datos del GPS no solo mostraban el momento exacto en que se colocaron las drogas, sino también un patrón inquietante. Tyler había visitado mi mochila otras 6 veces en los últimos 2 meses. Siempre durante periodos en los que decía estar en la biblioteca o en entrenamientos extra. Las cámaras de seguridad de la escuela confirmaban cada incursión. Tyler en el vestuario a horas en las que debería estar en otros lugares. Tyler rebuscando en mi mochila con movimientos rápidos y furtivos. Tyler comprobando el contenido antes de colocar las drogas definitivas. No era impulsivo. Era sistemático. Un patrón de comportamiento delictivo que duraba semanas, tal vez meses. Tyler había convertido el sabotaje de mi vida en un proyecto a largo plazo, documentando cada paso sin darse cuenta de que estaba creando pruebas forenses de su propia culpabilidad. Pero las pruebas digitales eran solo una parte de la estrategia. Necesitaba comprender completamente las motivaciones de Tyler, los recursos que utilizaba, las personas involucradas en su red de protección. Porque exponer solo el incidente de las drogas sería una victoria superficial. Tyler inventaría una nueva excusa, una nueva versión de los hechos, una nueva forma de convertirme en el villano de la historia. Por eso, mientras él perfeccionaba su actuación pública de primo dedicado, comencé una investigación discreta sobre sus actividades recientes. Horarios inconsistentes, gastos inexplicables, amistades dudosas.
Especialmente ese amigo con gafas de sol que aparecía en casa a horas extrañas. Descubrí que Tyler debía dinero. Mucho dinero. $3,400 a un traficante local llamado Snake, que tenía fama de cobrar las deudas de forma creativa. Tyler había prometido pagarle el viernes. Hoy era jueves. Las piezas encajaban a la perfección. Tyler no solo estaba tratando de incriminarme por crueldad familiar. Estaba tratando de resolver un problema financiero urgente utilizando mi destrucción como distracción. Si me arrestaban por tráfico, la atención se desviaría de él. Si me expulsaban de la escuela y me enviaban a algún programa de rehabilitación, la casa quedaría libre para sus actividades ilícitas. Era un plan doblemente ventajoso. Eliminaba a un testigo inconveniente y creaba el ambiente perfecto para sus operaciones criminales. Tyler no era solo un manipulador familiar, era un criminal en progresión que había calculado mi eliminación como solución a múltiples problemas. El jueves por la noche, Tyler volvió a llamar a la puerta de mi habitación. Esta vez traía chocolate caliente y una expresión especialmente vulnerable. «Eric, ¿puedo hablar contigo en privado?» Abrí la puerta. Él entró, se sentó en el borde de la cama y suspiró profundamente. «Sé que debes estar confundido con todo esto. Pero quiero que sepas que tomar esta decisión ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida». Lo más difícil. Como si denunciar un delito fuera un dilema moral profundo, no un cálculo egoísta para proteger sus propios intereses. Tyler había ensayado esa conversación, practicado cada pausa, cada expresión facial. «Eres mi primo», continuó, con la voz embargada por una emoción fingida. «Prácticamente mi hermano. Verte destruirte así, no podía quedarme de brazos cruzados». Destruirte. De nuevo ese lenguaje que convertía a la víctima en culpable, el delito en una intervención necesaria. Tyler era un maestro en reformular narrativas para presentarse como el héroe reacio de situaciones que él mismo creaba. «Lo entiendo», respondí, manteniendo un tono neutro. «Porque confrontarlo sería inútil y sospechoso. Las personas inocentes que descubren la verdad se quedan en shock, no se vuelven calculadoras». Tenía que seguir pareciendo confuso y agradecido por su ayuda. Tyler se relajó visiblemente. «Gracias por ser comprensivo. Significa mucho para mí». Él me abrazó de nuevo, ese abrazo largo y manipulador que usaba para sellar nuestra complicidad emocional. Mientras sus brazos me rodeaban, sentí que su teléfono vibraba de nuevo. 3 mensajes rápidos. Eran las 10:43 de la noche. Tyler se apartó rápidamente, miró la pantalla y su expresión cambió sutilmente. «Tengo que resolver algo», murmuró, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Pero Eric, mañana hablaremos con mis padres sobre los próximos pasos. Queremos asegurarnos de que recibes toda la ayuda necesaria». Próximos pasos. Ayuda necesaria. Tyler estaba preparando la fase 2 de su plan, convencer a mis padres de que me enviaran a un programa de rehabilitación residencial, alejándome por completo del entorno doméstico. Casa libre, testigo eliminado, problema resuelto. Pero mientras Tyler bajaba las escaleras para responder a sus mensajes urgentes de medianoche, yo terminaba los preparativos para mi propia fase 2. Porque si estás siguiendo esta historia de manipulación familiar y quieres ver cómo la verdad puede ser más devastadora que cualquier mentira, no olvides suscribirte al canal. Mañana, cuando Tyler se despertara esperando convencerme de que aceptara el ingreso voluntario, descubriría que había subestimado fundamentalmente con quien estaba tratando. Y cuando Snake llamara para cobrar los $3,400, Tyler finalmente entendería lo que significaba no tener salida. La diferencia era que, a diferencia de él, yo no tendría que plantar pruebas ni inventar delitos. La verdad sería suficiente. El viernes por la mañana, puse mi plan en marcha. Primer paso, una llamada anónima al director Peterson, utilizando una aplicación para alterar la voz. Hay información importante sobre el caso de drogas de Eric Michey que deben saber. Revisen las cámaras de seguridad del vestuario masculino, martes, 10:15 de la mañana. Colgué antes de que él pudiera hacer preguntas. Simple, directo, imposible de ignorar. Peterson era demasiado meticuloso como para no investigar un dato anónimo sobre un caso que aún estaba abierto. Segundo paso, un mensaje de texto a Snake. Tyler Michey debe $340 más de lo que dijo. Él mintió sobre la cantidad. Tengo pruebas. Adjunté capturas de pantalla de las conversaciones de Tyler con otros traficantes, donde mencionaba la cantidad real de la deuda, $3,800, no $3,400. Tyler me había subestimado en todos los niveles posibles.
incluyendo mi capacidad para hackear su teléfono utilizando una sencilla técnica de ingeniería social que aprendí en YouTube 3 meses atrás, cuando comencé a sospechar de sus actividades. Tercer paso. Visité personalmente a 5 de los principales patrocinadores del programa de fútbol de la escuela. Empresarios locales a los que les encantaba estar asociados con el éxito deportivo, especialmente con jóvenes ejemplares, como Tyler. Dejé un sobrecerrado con cada uno, que contenía capturas de pantalla de las redes sociales de Tyler, fotos comprometedoras de fiestas, pruebas de consumo de drogas. Junto con una nota sencilla, creen que este es el tipo de joven que representa sus valores empresariales. No pedí nada. No hice amenazas. Solo presenté la información y dejé que sacaran sus propias conclusiones. A las 9 de la mañana, Tyler recibió la primera llamada. Snake, reclamándole los $400 adicionales que había descubierto sobre la deuda. Tyler se negó, por supuesto, pero su voz ya estaba tensa cuando contestó el teléfono en la cocina. A las 9:30, el técnico Miller llamó a Tyler para una reunión urgente. 2 patrocinadores habían llamado cuestionando la idoneidad moral de ciertos jugadores. Tyler salió corriendo de casa, claramente nervioso. A las 10, el director Peterson llamó al tío Mark. Una conversación breve y profesional. Necesitamos revisar algunas pruebas en el caso de su sobrino. ¿Podrían venir a la escuela esta tarde? Lo observé todo desde mi habitación, vigilando los teléfonos pirateados, las redes sociales, incluso el sistema de audio del coche de Tyler a través del Bluetooth, que él nunca se acordaba de desconectar. Era como ver caer fichas de dominó a cámara lenta, cada una derribando a la siguiente en una secuencia perfectamente orquestada. Tyler volvió a casa a las 11:30, visiblemente alterado. Encontró a la tía Linda en la cocina, leyendo algo en la tableta con expresión sombría. Tyler, dijo ella sin levantar la vista, tenemos que hablar. Ella había descubierto su Instagram. No las publicaciones públicas cuidadosamente seleccionadas, sino la cuenta secundaria que él creía que nadie conocía. La cuenta donde publicaba fotos de fiestas, drogas, comentarios sobre los tontos que se creen cualquier cosa. Mamá, puedo explicarlo, comenzó Tyler, pero Linda levantó la mano para silenciarlo. Explícamelo tú, dijo ella, girando la tableta hacia él. En la pantalla había una foto de Tyler sosteniendo una bolsa de marihuana, con la leyenda, cuando tienes que colocar pruebas en tu primo retrasado pero te olvidas de hacer una foto primero, jaja. La sangre se le fue del rostro a Tyler. Él había publicado esa foto en la cuenta secreta como una broma para sus amigos cercanos, pensando que estaba siendo inteligente al admitir el delito de forma velada. En realidad, había creado pruebas digitales irrefutables de su propia culpabilidad. Tyler, suspiró Linda, con una voz cargada de una decepción que nunca había oído antes. ¿Qué has hecho? Antes de que él pudiera responder, Snake apareció en la puerta principal. No llamó. Simplemente entró, acompañado de 2 amigos que parecían profesionalmente intimidantes. Tyler, gritó Snake desde la sala. Tenemos que hablar, amigo. Tyler se quedó paralizado entre su madre furiosa en la cocina y el traficante amenazante en la sala. Durante unos segundos, se quedó allí, con la cabeza girando entre los dos, dándose cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando simultáneamente en múltiples frentes. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El director Peterson. Eric, ¿puedes venir al colegio ahora? Tenemos algunas novedades importantes sobre tu caso. Claro, respondí, lo suficientemente alto como para que Tyler me oyera. Llegaré en 20 minutos. Tyler me miró por primera vez desde que todo había comenzado. Realmente me miró. Y por primera vez en años, vi miedo genuino en sus ojos. No el miedo fingido que él usaba para manipular situaciones, sino el terror real de alguien que finalmente comprende que ha perdido completamente el control. Eric, susurró él, tenemos que hablar. Claro que sí, respondí, cogiendo las llaves del coche. Pero primero voy a resolver esta situación en el colegio. Al fin y al cabo, como siempre dices, la familia debe afrontar las consecuencias de sus actos. Al salir por la puerta principal, pasé junto a Snake y sus amigos. Snake me miró con curiosidad, luego con reconocimiento. ¿Eres el primo que envió esa información?, preguntó él. Solo quería asegurarme de que tuvieras todos los datos, respondí con calma. Snake sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Aprecio la honestidad. Debería haber más gente como tú en el mundo. Cuando entré en el coche, Tyler corría detrás de mí.
Eric. Eric, espera. Pero ya estaba conduciendo. Por el retrovisor, vi a Tyler parado en la entrada del garaje, Snake y sus amigos acercándose a él, la tía Linda saliendo de casa para ver qué pasaba. El imperio que Tyler había construido con tanto esmero le había llevado 3 años. Estaba tardando 3 horas en derrumbarse por completo. Mientras conducía hacia el instituto, mi teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de texto de Tyler. Por favor, no lo hagas. Puedo explicártelo todo. Podemos resolverlo en familia. Le respondí, tienes razón. Vamos a resolverlo como debe resolverse en una familia, con total honestidad. Cuando llegué al estacionamiento de Roosevelt Ig, había 2 patrullas de policía esperando. El director Peterson estaba en la entrada principal, junto al oficial Martínez y una mujer que reconocí como la fiscal del condado. Tyler había pensado que destruir mi vida sería tan sencillo como plantar drogas e inventar historias. Descubrió que estaba jugando al ajedrez con alguien que siempre había estado 10 movimientos por delante. La diferencia era que, mientras él jugaba para destruir, yo había jugado para revelar la verdad. Y la verdad, cuando finalmente sale a la luz, tiene el poder de reconstruir todo lo que ha sido corrompido. La sala de conferencias de Roosevelt Ig estaba llena cuando entré. El director Peterson, el oficial Martínez, la fiscal del condado, mis tíos Mark y Linda, y Tyler, que parecía haber salido corriendo de su encuentro con Snake, todavía con marcas de sudor en la frente. Eric, comenzó el director Peterson, pedimos disculpas por el error judicial que se ha cometido. Tras revisar las pruebas de seguridad, está claro que ha sido víctima de un delito premeditado. Él encendió el ordenador portátil y proyectó el video en la pared. Tyler entrando en el vestuario. Tyler registrando mi mochila. Tyler colocando las drogas. Hora exacta, las 10:17 de la mañana del martes. Tyler se quedó blanco como el papel. Eso no prueba nada. Yo solo estaba. Solo que, interrumpió la fiscal, abriendo una gruesa carpeta. También tenemos registros GPS de la mochila de Eric, que muestran su movimiento exacto durante su tiempo libre. Tenemos sus publicaciones en redes sociales admitiendo el delito. Tenemos pruebas de deudas con traficantes locales, lo que establece el motivo. El tío Mark finalmente habló, con una voz cargada de una decepción que nunca había escuchado antes. Tyler, ¿qué demonios has hecho? Tyler intentó su actuación habitual, ojos llorosos, voz temblorosa. Papá, puedo explicarlo. Estaba tratando de proteger a la familia. Eric se estaba involucrando con gente peligrosa, tenía que intervenir antes de que... Basta, dijo la tía Linda, con una voz cortante como el cristal. Se acabó. No vamos a encubrir más tus errores. La transformación de Linda fue visceral. Durante años, ella había defendido a Tyler de todas las consecuencias, inventando excusas para cada transgresión. Pero ver pruebas irrefutables de que él había incriminado deliberadamente a un miembro de la familia rompió algo fundamental en su identidad como madre protectora. El oficial Martínez se puso de pie. Tyler Mitchell está arrestado por plantar pruebas, acusación falsa y posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas. Mientras le esposaban, Tyler me miró con una mezcla de odio y desesperación. Eric, no lo entiendes. Estaba tratando de ayudarte. Tú siempre has sido el problemático de la familia. No, respondí con calma. Yo siempre he sido el chivo expiatorio. Hay una diferencia. La fiscal se dirigió a mis tíos. Ustedes también enfrentarán cargos por dar falso testimonio y obstrucción a la justicia. Sus declaraciones iniciales en apoyo a Tyler, sabiendo que él había colocado las drogas, constituyen delitos graves. Mark y Linda se miraron, dándose cuenta de que el mundo que habían construido con tanto cuidado se estaba derrumbando. Durante años, habían protegido a Tyler de las consecuencias, habían creado un sistema familiar en el que él podía hacer cualquier cosa sin repercusiones reales. Ahora, todos enfrentarían las consecuencias legales de décadas de complicidad. 3 semanas después, Tyler fue condenado a 2 años de prisión juvenil seguidos de 3 años de libertad condicional. El tío Mark y la tía Linda recibieron 6 meses de prisión y 2.000 horas de servicio comunitario. Perdieron sus licencias profesionales, él como abogado y ella como contadora certificada. Pero la caída social fue más devastadora que las sanciones legales. La historia se extendió rápidamente por la comunidad. El chico dorado que todos admiraban se reveló como un criminal manipulador que incriminó a su propio primo.
La respetada familia que encubrió delitos para proteger las apariencias. Me mudé a la casa de mi abuelo paterno, un hombre de 82 años que siempre había cuestionado el favoritismo evidente de mis tíos. Siempre supe que algo andaba mal en esa casa, me dijo mientras me ayudaba a organizar mi nueva habitación. Las familias de verdad no sacrifican a uno de los suyos para proteger a otro. Regresé a Rooseveltig como un héroe inesperado. La historia de cómo delaté a mi propio primo se convirtió en una leyenda urbana entre los estudiantes. No por venganza dramática, sino por el uso inteligente de las pruebas y una planificación meticulosa. Aprendí que la justicia real no proviene de explosiones emocionales, sino de una documentación cuidadosa y una paciencia estratégica. Mi relación con la tecnología se profundizó durante el proceso. Lo que comenzó como una paranoia defensiva se convirtió en un interés genuino por la seguridad digital y la investigación forense. Decidí estudiar informática con especialización en ciberseguridad. 6 meses después, recibí una carta de Tyler desde la prisión juvenil. 3 páginas de disculpas, explicaciones sobre la presión social y las deudas por drogas, peticiones de perdón. Terminaba con: espero que podamos reconstruir nuestra relación familiar cuando salga. No respondí. No por crueldad, sino por claridad. El perdón no significa amnesia. Y la verdadera familia no se define por los lazos de sangre, sino por la lealtad mutua y el respeto genuino. Mi abuelo y yo desarrollamos una rutina tranquila. Desayunábamos juntos, hablábamos de historia y hacíamos proyectos de jardinería los fines de semana. Él me enseñó que la verdadera fuerza no proviene de dominar a los demás, sino de construir una vida basada en la integridad personal. Un año después, Tyler fue liberado por buen comportamiento. He oído que se mudó a otro estado, tratando de empezar de nuevo lejos de la reputación que se había ganado aquí. El tío Mark y la tía Linda vendieron la casa, se divorciaron y cada uno trató de reconstruir su vida lejos del sistema tóxico que habían creado juntos. A veces me preguntan si me siento culpable por haber destruido a mi familia adoptiva. La respuesta es sencilla: no destruí nada. Solo revelé lo que ya estaba corrupto. Los sistemas basados en mentiras y favoritismos acaban colapsando. Yo solo aceleré un proceso inevitable. La lección más valiosa que aprendí es que las víctimas no tienen por qué aceptar el papel de chivo expiatorio para mantener una paz familiar falsa. A veces, exponer la verdad es el acto más amoroso posible, no solo para ti, sino para obligar a otras personas a enfrentarse a comportamientos destructivos. Tyler intentó utilizar nuestra relación familiar como escudo para la delincuencia. Descubrió que los lazos sanguíneos no otorgan inmunidad moral, y que subestimar a la persona a la que intentas destruir puede ser un error fatal. Si esta historia de justicia y transformación personal te ha conmovido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ver más historias de personas que se negaron a aceptar el papel de víctimas y tomaron el control de sus propias narrativas. Hoy, a mis 21 años, trabajo en una empresa de ciberseguridad ayudando a otras personas a proteger su información personal. Vivo con mi abuelo en una casa llena de plantas, libros y conversaciones sinceras. Tyler pudo haber intentado colocar pruebas en mi mochila, pero lo que realmente plantó fue la semilla de mi verdadera fuerza. Y esa semilla creció en algo que él nunca podría destruir: la capacidad de transformar la traición en sabiduría, la injusticia en propósito y la victimización en empoderamiento total.